Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a empezar con la clase. Voy a compartir pantalla. Viendo la pantalla. Ve con las notas de ustedes. 12M4. Pues bueno. En la última clase estuvimos viendo la parte de definición de campos vectoriales, ¿sí? Pero sobre todo conservativos, chicos. Y bueno, yo espero que si hayan participado con la actividad que se les dejó de tarea. ¿Tuvieron algún problema, alguna duda, chicos? Sí, profe. Bueno, es que en la segunda función ¿Sí? me trae un poquito confundida, porque, Ajá. bueno, no sé cómo graficarlo. Si se grafica de la misma manera como en las otras dos, o si cambia el método de graficar. No cambia el método de graficar. Observa qué es lo que te tiene que dar, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. 2x, Y, bueno, otra duda. ¿sí? ¿Te escucho, compañera? Ah, ok. Y es que, bueno, también yo estaba pensando que era. Yo pensé que era como un error, porque como yo vi que no estaba en la Y, yo dije, no, pues ¿cómo le voy a hacer? Pero después me di cuenta que nada más era agarrar los puros valores de X. Y después de ahí fue cuando empecé a dudar de cómo se graficaba. Claro, claro. Sí, pero Te esa duda, ¿ok? Ajá. ¿Qué más? sí. No, pues nada más era saber cómo, si se graficaba del mismo modo como en las otras dos, o no. Porque sí era donde ahí yo me atoré. Sí, no, se grafica igual. Sí, De pero ya sí hecho, se casa, entonces ya. Gracias, maestra. ¿no? Pero de qué, acuérdense que en este caso, pues, las ambas componentes tienen lo que es el valor de X. Y como dices, ¿no? Que pusieras 0,1, los dos componentes eran cero, entonces tu vector era cero, ¿sí? Y, y más que poner cero, por ejemplo, era poner tu coordenada que era 0,1, ubicado ahí, pues nada más es un punto, nada más, ¿no? Entonces, bueno, espero que los demás o la mayoría haya participado. Acuérdense, chicos, después ha pasado que maestra, una oportunidad, porque estamos en las últimas, ¿no? Y reprobé la materia, deme chance. Este es el chance. Esa es la oportunidad para que todos participen y suban la participación. Entonces, espero a ver cuántos hayan hecho la participación y sobre todo que se puedan llevar puntaje para su examen. Entonces, bueno, estoy con lo de sus notas. Acuérdense que vimos la parte de definición de campos vectoriales conservativos y acá lo más importante es recordar, ¿no? Que un campo conservativo es aquel, ¿sí? Que puede, o más bien se deriva del gradiente de una función escalar. Esta función escalar, como yo les comentaba, esta función escalar que lo escribimos con minúsculas, es decir, la representamos con una letra minúscula, es lo que estuvimos estudiando en la cuarta unidad, ¿sí? Funciones escalares. Función vectorial lo vamos a representar con F mayúscula. Entonces se dice, este campo, si es conservativo, se deriva de una función potencial. Entonces espero que esta parte no les haya quedado con duda, chicos. Aquí lo que vamos a aprender es que si el campo vectorial es conservativo, ¿verdad? Una de dos. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo puedo saber si este campo es conservativo? Lo vamos a ver, ¿no? Aquí lo que hicimos fue demostrar que efectivamente este campo era conservativo y se derivaba de esta función potencial. Entonces, lo que vamos a estar estudiando ahorita es el criterio para campos vectoriales conservativos en el plano, ¿no? En el plano, en R2. Entonces, el criterio
Es similar a lo que han visto en ecuaciones diferenciales, es similar, espero que ya estén con ese tema, ¿no? Pero me dice sea M y N, observen M y N, dos funciones con primeras derivadas parciales, continuas, en un disco abierto R. El campo vectorial dado por F mayúscula X, Y, que es igual a M componente I más N componente J, ¿sí? Aquí observen, es mi campo vectorial, ¿no? Será conservativo si, solo si, la parcial de N, a lo que se le llama N, que es la parte de la componente J, con respecto de X, resulta ser igual a la parcial de M con respecto de Y, ¿sí? Entonces, observen que la componente Ni se deriva con respecto de Y y la cota se deriva con respecto de X. Entonces, si resultan ser iguales, se dice que sí es conservativo, ¿sí? Esa es la condición para que sea un campo conservativo. Entonces regresamos acá, ya lo tenemos, este es el criterio, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde me dice, compruebe si los siguientes campos vectoriales son conservativos. Y acá tienen la guía, chicos, es para hacer los ejercicios 73, ejercicio 73. Entonces, tengo dos campos vectoriales y observen cómo se debe de hacer. No es un ejercicio difícil, únicamente definimos aquí los dos campos vectoriales y vamos a identificar, por ejemplo, vamos a resolver el inciso A. El inciso A, ¿qué es lo que nos dice? El campo vectorial es igual a x cuadrada y componente y, y el otro es x por y componente j, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, XY. Ahora, para ver si es conservativo, vamos a definir, a ver, vamos a ver quién es M. En este caso, M es la componente I, que es X cuadrada Y. Ya lo tenemos ahí. N que es X por Y, ¿sí? X por Y. Entonces, derivamos M, que es la componente I, con respecto de y N, que es la componente J, con respecto de X. Es lo que hacemos, derivar. Entonces, si derivamos a M con respecto de Y, me da X cuadrada. Si derivo a N con respecto de X, ¿verdad? Me dice que es Y. Entonces, observen en este caso que las derivadas parciales no son iguales. Decimos la parcial de M con respecto de Y es distinta a la parcial de N con respecto de X. Entonces, concluimos que F no es conservativo, no cumple el criterio, ¿verdad? Y entonces concluimos que no es conservativo. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Con esta parte? ¿Sí se entendió? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, observen, no es complicado. Aquí está la guía para hacer los ejercicios. 73 se hacen de esta forma. Ahora, me voy a pasar al siguiente. El siguiente ejemplo. ¿Qué me dice el siguiente ejemplo? Inciso B. Que f de x, y es igual a 2x componente y más y componente j. Entonces, pues le damos nombre, ¿verdad? Parcial de m es igual a 2, parcial más bien, m es igual a 2x, ¿no? Y n es igual a y. Entonces derivamos a m con respecto de y dense cuenta que nos da 0. Parcial de n con respecto de x y pues nos da 0. Entonces, ¿qué concluimos? En este caso, las parciales, aunque sean 0, son iguales. Parcial de m con respecto de y igual a parcial de n con respecto de x, nos dan igual, ¿no? Entonces, por ser iguales, ¿qué concluimos? Que por lo tanto, f de x, y sí es conservativo, sí es un campo conservativo. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Profe, la M siempre se va a derivar con respecto a y la N con X. Exactamente, siempre. De hecho, así va el criterio. M, que es la componente ni, la derivas con y.
¿de acuerdo? Con respecto de Y. Y N, que es la componente J, siempre la derivas con respecto de X. ¿De acuerdo? Ah, ok. Observen el criterio. Aquí está la definición. Observa, M, ¿quién es? Componente en I. Y te dice la regla, parcial de M con respecto de Y. ¿De acuerdo? Eso siempre. Sí, ok. ¿Sí? Bueno, entonces, si quedó claro, para que no les quede duda, aunque haya salido cero en ambos, pero las derivadas parciales son iguales. ¿Sí? Entonces, observen cómo se tienen que derivar y deben de cumplir con la igualdad. Y si no la cumplen, pues no es conservativo, pero en este caso sí lo cumplió, sí es conservativo. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a aprender? Calcular una función potencial para la función o más bien para el campo vectorial. Y esta es una guía para hacer los problemas del 74, ejercicio 74, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos calcular esta función potencial? Acá tenemos un ejemplo que me dice hallar una función potencial para F, que es el campo vectorial X, Y, igual a 2XY componente Y más X cuadrada menos Y componente J. Tu solución, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder encontrar esa función potencial? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver si efectivamente este campo que nos están dando, campo vectorial, es conservativo. Eso a fuerza tenemos que ver, ¿sí? Si es conservativo, entonces ya pasamos a encontrar lo que es la función potencial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la componente Y, acuérdense, la componente Y es M igual a 2XY. Esa es la componente en Y, ¿sí? N es lo de la componente J, X cuadrada menos Y. Ya los tenemos identificados. Ahora bien, derivando a M con respecto de Y, aquí no cambia. La parcial de M con respecto de Y, ese nos da 2X. Me voy con N y tenemos que derivar, ¿verdad? Con respecto de X. Parcial de N con respecto de X es igual, observen que nos da 2X. Entonces, en este caso, pues se cumple la igualdad, ambas derivadas parciales son iguales, ¿no? Y entonces, bueno, concluimos que el campo vectorial que nos están dando sí es conservativo, sí lo cumple, es conservativo. Entonces, como lo cumple, podemos escribir que existe una función f de x, y tal que f, el campo vectorial, es igual al gradiente de esta función potencial, de esta función escalar. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo, chicos? Sí, maestra. Observen que es igual. Aquí lo voy a poner con rojo. Es que si es conservativo, entonces f, el campo vectorial, es igual al gradiente de esta función escalar. ¿Sí? Esto es lo más importante, porque a partir de ello vamos a buscar lo que es la función escalar que no conocemos cómo vaya. ¿Sí? No sabemos qué comportamiento tiene. Entonces vamos a seguir acá. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encontrarlo? Bueno, como es conservativo, ¿sí? Yo sé que la función, el campo vectorial es igual al gradiente de f de x, y, eso por ser conservativo. Pero el problema te dice que el campo vectorial es 2xy, componente y, más x cuadrada menos y, componente j. Bueno, sabemos que el gradiente, ¿verdad? Que es lo que no quiero que pierdan de vista, el gradiente es igual a que a f sub x de x, y, componente y, más f sub y de x, y, componente en j. ¿Sí? Esto no hay que perder de vista el gradiente cómo se define, chicos. ¿Sí? Porque entonces lo que tienen que visualizar es que, y nada más déjenme subir esto un poquito, y ya que, ¿a qué voy? Si recordemos que el gradiente que tenemos acá
Esto no lo olviden, es un vector. Ya lo vimos la vez pasada. Pero voy aquí a escribirlo con rojo. Nada más déjenme bajar esto tantito. Para que les quede claro. ¿Sí? Lo voy a poner con rojo para que lo vean. Decimos que el campo vectorial es igual al gradiente. Pero el campo vectorial es igual a 2xy componente y más x cuadrado menos y componente j. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Que el gradiente, ¿verdad? Y lo voy a poner de esta manera. El gradiente, que ya está descompuesto, ¿verdad? Aquí. Lo voy a poner por acá. Es igual a lo que tengo en el campo vectorial. Lo voy a pegar por acá. Ya que voy, lo que deben de fijarse, chicos, es que esta componente f sub x, ¿sí? Es igual, se tiene que cumplir, ¿eh? A 2xy. Y f sub y, espero que sí quede claro, es igual a todo lo que tenemos acá. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende lo que subrayé aquí? Ya que voy, que f sub x es la derivada parcial de f con respecto de x, va a tener que ser igual a 2xy. Y la parcial de f con respecto de y va a ser igual a, ¿quién? A x cuadrada menos y. Eso es lo que les estoy diciendo, chicos. ¿Sí? Por eso es que aquí, observen, m es igual a f sub x de x, y n es igual a f sub y de x, y. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Observen, aquí es muy importante que vean esto. Estoy igualando. Si la función, el campo vectorial es igual al gradiente, entonces el gradiente lo desarrollo, aquí está por componentes y componente j, y la componente y la igualo con la componente y de lo que ya el problema me da del campo vectorial, es lo que estamos igualando. Entonces, bueno, igualando esto, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que m es la derivada parcial de f con respecto de x. Y si queremos encontrar la función escalar, pues la función escalar f de x, y va a ser igual a la integral de m con respecto de x, ¿sí? Es esto. Entonces sustituimos lo que es m, es decir, a m lo vamos a integrar con respecto de x, y m es 2xy con respecto de x, lo integramos con respecto de x, y en este caso pues sacamos y porque y es una constante, y no está siendo afectada a la integral, se está integrando con respecto de x, así es que lo saco de la integral, aquí está, lo saco de la integral, y ya nada más me queda que 2x, ¿sí? Acuérdense que y aquí es una constante, esto lo puedo sacar de la integral, aquí ya lo tengo, y nada más me dedico a integrar 2x con respecto de x. Entonces la integral de 2x pues es igual a x cuadrada por y, más, aquí voy a agregar una constante que si bien no depende de x, ¿no? Debe ser una constante que dependa de y. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió cómo se integró a m? A m le integras con respecto de x. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, maestra. Y observen aquí la función escalar. Es igual a x cuadrada y más g de y.
Esto le vamos a llamar ecuación 1. Ya se integró con respecto de x. Se le suma una constante que depende de y. Entonces, bueno, este es 1. Ahora, por otra parte, ¿sí? Yo puedo agarrar y decir f de x, y, pues va a ser igual a la integral ahora de n con respecto de y, ¿sí? De n con respecto de, pues lo integramos de igual forma. Ponemos lo que es n y en este caso nos da x cuadrada menos y con respecto de y, ¿sí? Y esto, pues lo integramos, es con respecto de y, el primer término, que sería integral de x cuadrada con respecto de y, pues me va a quedar x cuadrada diferencial de y, ¿sí? Acuérdense que x cuadrada, y aquí lo voy a poner otra vez, acuérdense que x cuadrada es una constante, sale de la integral, ¿sí? El siguiente término que es menos la integral de y no está complicado, también lo podemos integrar ya directamente. Entonces, el primer término, acá ya saqué lo que es x cuadrado, me queda integral de diferencial de y, menos integro y. La integración de y, pues es un medio de y cuadrada, más, ahora sí, incluyo una constante que depende de x, ¿sí? Y ya tengo x cuadrada, ¿no? Integral de diferencial de y, pues es y. Es decir, el primer término me queda con x cuadrada por y. Segundo es menos un medio y cuadrada más h de x, que esa es la constante que no conocemos, chicos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que la ecuación 2, lo que acabamos de obtener de esta integral, la igualamos con la ecuación 1, porque en principio son las mismas funciones escalares. Entonces, igualamos 1 y 2. Entonces, ¿qué voy a obtener? De 1, sé que tengo un x cuadrada y más g de y, la constante que depende de y. Igual, de 2 tengo x cuadrada por y menos 1 medio y cuadrada más h de x. Entonces me doy cuenta que el término que es x cuadrada y x cuadrada y del otro lado, los puedo eliminar, ¿sí? Y lo único que me va a quedar es un g de y, ¿sí? Un g de y aquí lo voy a poner, esto se elimina, ¿sí? Y me queda g de y igual a menos un medio de y cuadrada más h de x, ¿sí? Eso es lo que me da, chicos. Ahora, g de y, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esta es una función que depende de y, chicos. Depende de y. Entonces, el primer término no hay problema porque está en términos de y, pero el segundo término sí porque está en términos de x. Entonces, a lo más queda que esta h de x, como no puede ser función de y, ¿sí? A fuerza, esta constante tiene que ser igual a un número, ¿no? A una constante, ahora sí. Vamos a ponerle así. Ya siendo una constante, pues definimos, o más bien concluimos que g de y es igual a menos un medio de y cuadrada más esta constante, que ya es un número, ya no depende ni de ni una ni de la otra variable, es una constante. Y ya esta le llamamos ecuación 3. Ahora, esta ecuación 3 la sustituimos en 1, ¿sí? En la ecuación 1. ¿A qué llegamos? A que f de x, y es igual a x cuadrada por y menos un medio de y cuadrada más la constante, chicos. ¿Sí? Y ya esta es nuestra función potencial. ¿Alguna duda con el método? ¿Alguna duda con el método, chicos? ¿No? Pueden preguntar. ¿No tienen alguna duda? No, profesora. Creo Al que menos de mi parte. perfecto. Entonces, de esa forma ya encontramos lo que es la función potencial.
¿sí? Déjenme borrar la parte de aquí. Nada más apunté lo que nos hace falta ver todavía. Y se puede comprobar, esto se puede comprobar, chicos, que es una función potencial, ¿sí? ¿A qué voy? Ya tenemos a f de x, y, ¿no? Y lo vamos a poner así, a f de x. Voy a poner por aquí, x, y, igual a x cuadrada, y menos un medio de y cuadrada más una constante. Una constante, queda indeterminado por esta constante. Entonces agarramos, ¿qué podemos decir? Calculamos, ahora para comprobar, calculemos su gradiente, su vector gradiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que la parcial de f de x, y es igual a la parcial de f con respecto de x, componente y, más parcial de f con respecto de y, componente j. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Observen la función. En este caso tengo x cuadrada y menos un medio por y cuadrada, más una constante. Esto lo derivo con respecto de x, ¿cuánto me da? Si ustedes observan, me da 2xy, y esta es la componente y, más, ¿verdad? Me voy con el siguiente término, que es este, lo derivo con respecto de y ¿cuánto me da? Y más bien, en lugar de más, ¿me da qué? Menos, ¿verdad? Menos que y, ¿sí? Mm, componente, déjenme ver, sí, menos y, componente j. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesora. Y observen acá, ¿cuánto era el campo vectorial que nos estaban dando? El campo vectorial, a ver, déjenme ver, ¿dónde está? Ah, es que me equivoqué aquí y nadie me dice nada. Como dicen, la distracción aquí no es que sea menos, sino más. Observen, aquí el primer término depende de y, ¿sí? Entonces la derivada sería x cuadrada. Ponemos paréntesis, ¿sí? Y sería x cuadrada menos y esa es la componente j, ¿de acuerdo? Entonces observen la función vectorial, ¿sí? Y la función vectorial que nos da el problema es es igualito, ¿de acuerdo? Es el mismo. F vectorial de x, y es igual al gradiente de la función de f de x, y. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Yo tengo una duda, maestra. ¿Sí? ¿Te escucho? El x cuadrado menos y, ¿de dónde lo sacó? Menos y a la hora de derivar. Lo voy a poner así, porque de momento veo que no los confunde o no lo están visualizando. Aquí tienes que derivar parcial de f con respecto de x, ¿a quién? X cuadrada por y menos un medio de y cuadrada, ¿sí? Más la constante. Más, y voy a poner aquí componente y más, paréntesis, bueno, no paréntesis, voy a poner parcial de f, parcial con respecto de y, ¿de qué función? Lo mismo, x cuadrada y menos un medio y cuadrada más la constante, ¿de acuerdo? Y esa es la componente j. Entonces, viendo las componentes, ¿cuánto es lo que me da? Deriva con respecto de x, ¿cuánto te da aquí? La primera te va a dar 2xy. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Más, ¿no? Me voy con el siguiente término, lo derivo con respecto de y, el primer término, ¿cuánto queda? X cuadrada. Segundo término, te va a quedar menos y. ¿Sí? La constante, pues, es 0 y esa es la componente j.
¿Sí se entendió? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Yo tengo una duda. Yo no termino de entender dónde sacó el H de X y la G de X. Es que vas integrando. Igual te perdices con el método. Como ya sabes que es conservativo y lo que yo subrayé aquí, el campo vectorial es igual al gradiente de una función potencial que no conoces. Esta es la que no conoces y espero que estés viendo la parte de arriba. Esta que tienes aquí es tu incógnita. Pero lo único que sabes es que el gradiente de f es f sub x de x, y, componente y, más f sub y de x, y, componente j. Eso es lo único que tú sabes, ¿sí? Entonces lo que haces, y para que me entiendan con el procedimiento, es que esta f sub x, que es la derivada de f con respecto de x, la igualas con m. Aquí está. ¿Sí estás viendo? ¿Sí se ve lo que estoy alumbrando? Sí, Bueno, n va a ser igual a esta derivada parcial de f con respecto de y, que no conoces, y lo vuelvo a repetir, nada más conoces m y n porque el campo vectorial, el problema te lo da. Eso es lo único que conoces. Entonces, como tú sabes que, y lo voy a poner con rojo, que m es igual a parcial de f con respecto de x, pues lo vas a integrar con respecto de x a m, ¿sí? Ya está, lo estoy subrayando. Integras con respecto de x, ¿sí? Para poder conocer lo que es tu función escalar. Bueno, haces la integral, espero que te haya quedado bien claro lo que es la integral. Si no tienes ningún problema con la integral, sí, profe, yo no tengo problema. bueno, entonces observa que aquí, cuando tú integras, pues nada más me va a salir x cuadrada por y, pero como no tienes límites de integración, acuérdate que es una más una constante. Pero esa constante no va a ser una constante cualquiera, sino que como estás haciendo con respecto de x, entonces te sale más g de y. ¿Sí queda claro? ¿Pero puede volver a repetir esa parte, por favor? Te digo, en lugar de que más c, porque tienes una integral indeterminada, es decir, no tienes límites de integración, dices más con una constante, pero esta constante tiene que ser g de y, una función de y, ¿sí? Ya entendí. Ya. Sí, Ahora, observa que cuando tú integras con respecto de y, tú le sumas una constante que dependa de quién. Y lo estoy iluminando con fosforescente, h de x, ¿sí? sí. Esa es una constante, ¿sí? Por eso sale el g de y el h de x, ¿de acuerdo? Ahora Ok. sí, Sí, maestra, gracias. sí, porque como es una constante indeterminada, tú cuando haces una integral siempre sumas más constante, pero en este caso, esa constante cuando haces con respecto de x te queda en función de y cuando integras con respecto de y te queda en función de x, esa constante, ¿sí? Ahora sí, sí ya queda claro cómo salen y además cómo es el procedimiento, Sí, profe, muchas gracias. ¿no? ¿Pero de qué? Entonces, de esta manera se encuentra lo que es la función escalar, pero observe, la hipótesis es de que como ya es conservativo, y más que hipótesis, ya sabemos que es conservativo, entonces sabemos que se deriva de una función potencial, eso ya de entrada sabemos, ¿sí? Y efectivamente, derivando la función potencial que encontramos, ¿no? Bajo este método, derivamos, obtenemos su gradiente y nos damos cuenta que esto es el campo vectorial, ¿sí? Vamos a concluir, por lo tanto, f de x, y es igual al gradiente de la función potencial, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a ello? No, profe. ¿No?
Bueno, podemos hacer otro ejemplo para que quede claro acá esta parte. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Y qué nos dice? Bueno, ahora nos dan un campo vectorial F, observen, de X, Y para que se aprendan el algoritmo. No sé si ya lo vieron en ecuaciones diferenciales, pero esto se ocupa para el caso de ecuaciones exactas, es similar, ¿sí? Similar, pero bueno, acá tenemos un campo vectorial, ¿sí? Acuérdense, este es nuestro campo vectorial. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿no? ¿Es conservativo el campo? Vamos a poner aquí una pregunta. ¿Es conservativo? F de X, Y. Esa es la pregunta. Entonces, pues vamos a contestar si es conservativo o no. Sabemos que F, ¿no? Más bien, de F, observen que de F, podemos sacar ya lo que es M. En este caso, M es igual a menos X por Y cuadrada. Acuérdense que la componente en I. Ahora, N es igual a X cúbica por Y, componente J. Esta es N. Ahora, como ya las tenemos, bueno, pues ahora pues derivamos, ¿no? Parcial de M con respecto de Y, siempre va a ser con respecto de Y. Entonces aquí nos damos cuenta que su derivada es menos 2XY. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el otro, parcial de N con respecto de X, ¿qué me pueden decir? Es igual a 3 X cuadrada por Y. Díganme ustedes si es conservativo o no. No. No, maestra. No es conservativo, entonces vamos a No, decir por lo tanto, F no es conservativo. Entonces lo descartamos, ¿de acuerdo? Ese no es conservativo. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? La función, el campo vectorial es este. Nos dicen, pues es menos y seno de x, componente y, ¿no? Más, vamos a poner coseno de x más 2y, componente j, ahí está. Entonces, nuevamente, hay que ver si es que es conservativo. Bueno, pues volvemos a mencionar quién es m. M es igual a menos y seno de x. Y n es igual a coseno de x más 2y, ¿sí? Ya los tenemos. Entonces, volvemos a hacer parcial de m, ¿verdad? Con respecto de y. Acuérdense que este es siempre con respecto de y, ¿no? Y díganme ustedes, ¿no? Con respecto de y, ¿cuánto vale? ¿Cuánto les da? menos seno de X. Menos seno de x, exactamente. Ahora díganme parcial de n con respecto de y, de x, perdón, ¿cuánto vale? Menos seno de X más 2Y. No, pero es la derivada con respecto de x. ¿Cuánto vale la Ah, derivada de 2 con respecto de x? Cero, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? sí. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Derivamos con respecto de x. Y pues, claro, nos da menos seno de x. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque puede ser pregunta de examen y qué sucede, ¿no? Que se me equivoquen aquí y sí, no, no está difícil. Solo hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué podemos concluir? ¿Es conservativo o no es conservativo? Son Sí, es conservativas. conservativo. Por lo tanto, ¿no? Vamos a concluir, por lo tanto, f de x, y es conservativo. Y lo voy a bajar para que ustedes tengan la prueba de que es conservativo. Acuérdense que es muy importante concluir.
me doy cuenta que luego los ejercicios, ¿no? No concluyen. Entonces, yo no voy a concluir por ustedes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sistemas de ecuaciones, cuando me tienen que decir solución única, infinita de soluciones, y no me refiero a ustedes, es otro grupo, nada más me resuelven el sistema de ecuaciones, me sacan los valores de X, Y, Z, pero no me dicen nada, entonces ni hablar, ¿no? Se baja puntos, chicos. Entonces, aquí en cálculo vectorial también es importante que ustedes digan, ¿no? ¿Es conservativo o no es conservativo? No nada más que me lo dejen así, sino ustedes tienen que concluir. Ah, por lo tanto, este es conservativo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que las derivadas parciales, ¿verdad?, son iguales. Entonces ya tenemos esta parte, ¿no? El campo vectorial sí es conservativo. ¿Y qué quiere decir que sea conservativo? ¿Sí? Eso hay que tomarlo, digamos, hay que entenderlo. ¿Qué significa que sea conservativo? Es que este campo vectorial, ¿no? Y vamos a ponerle aquí, como es conservativo, entonces podemos decir que f de x, y es igual al gradiente de una función escalar. Que quede claro que esta función escalar no la conocemos, ¿sí? No la conocemos, le pongo signo de interrogación. A lo más que es lo que sabes, y lo voy a poner así, que f de x, y es igual a parcial de f con respecto de x, componente y, más parcial de f con respecto de y, componente j. Eso es lo que sabemos. ¿De acuerdo, chicos? Pero por otra parte, ¿no? Y para que no se me distraigan, por otra parte, y hasta lo vuelvo a escribir, sabemos que el campo vectorial es igual, ¿no? Así como me lo da el problema, menos y seno de x, componente y, más coseno de x más 2y, componente j. Eso es lo que sabemos. Entonces, bueno, igualamos esta parte, observen, con esta parte nuevamente, ¿no? Que es lo que quiero que ustedes les quede muy claro. Entonces, tenemos parcial de f con respecto de x, componente y, más parcial de f con respecto de y, componente j, igual a quién, menos y seno de x, componente y, más coseno de x más 2y, componente j. Entonces, es lo que les estoy diciendo, como la hipótesis, no la hipótesis, sino que ya comprobamos que es conservativo. Ah, bueno, entonces podemos igualar al gradiente de la función escalar que no conocemos, ¿sí? E igualamos, observen. ¿Eso sí lo entienden, chicos? ¿Eso sí queda claro? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Entonces, ¿qué es lo que deben de saber? Sabemos que acuérdense que este era m y el otro era n, eso debe de quedar claro. Entonces, por eso es que agarramos, ¿verdad? Y decimos que parcial de f con respecto de x es igual a m. Y por eso, aquí quiero que les quede claro que siempre hacemos esto, que es la integral de mi m con respecto de x. Ah, sabes que parcial de f con respecto de y es igual a n. Entonces, f de x, y es igual a la integral de n con respecto de x. ¿De acuerdo? Perdón, aquí no es con respecto de x, aquí es con respecto de y. ¿Sí? ¿Sí se entendió esta parte? Entonces, yo voy a sustituir la integral que hay que hacer. La integral que hay que hacer, una, ¿no? Es que f de x, y es igual a integral de m, pero m ¿cuánto vale? Menos y seno de x, y lo voy a integrar con respecto de x, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo comentaba, esto yo sé que es una constante, sale de la integral, ¿no? Sabemos que la podemos sacar, voy a quitar, yo sé que esta parte la podemos sacar, la y pues me va a dar como resultado, ¿verdad? Que esto va a ser igual a menos y integral de seno de x con respecto de x, ¿sí? Entonces, integramos seno de x, ¿y qué es lo que me da? Bueno, nos va a quedar, ¿sí? El y coseno de x. ¿Están de acuerdo? Derivo coseno y es menos seno. Entonces, por eso ya no tengo el signo. Más, que quede claro
que es una función que depende de y, que es mi constante. ¿Y por qué le digo constante a g de y? Porque si yo lo derivo con respecto de x, este me da 0. Por eso es que se propone una constante que dependa de y, ¿sí? ¿Eso sí quedó claro? ¿Ya se entendió mejor? Chicos, ¿sí se entiende, chicos? Sí, profesora. Entonces, bueno, voy con la otra parte, ¿sí? También está la opción de que f de x, y tiene que ser igual a la integral de n, pero voy a poner lo que es n, es coseno de x más 2y, ¿sí? Pongo lo que es n. Yo lo voy a integrar con respecto de y. Entonces, esto me va a quedar, primer término, pues es la integral, y lo voy a colocar de esta forma. Coseno de x no depende de y, coseno de x integral con respecto de y, más 2 integral de y con respecto de y, para que lo vean ustedes. Entonces, el resultado acá va a ser un coseno de x por y, ¿sí? Más y cuadrada, ¿sí? Más la constante h de x, ¿no? Que depende ahora de x, que es lo que hemos estado haciendo. Esa depende de x. Ya lo tenemos acá, ¿verdad? Ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que igualar estas expresiones. Por ejemplo, esta expresión que tengo acá le voy a llamar 2, ¿sí? Y vamos a poner así, igualando, ¿verdad? 1 y 2. ¿Qué es lo que me va a quedar? Tengo y, coseno de x, más g de y, igual, ¿y qué tengo en 2? Tengo coseno de x, y voy a cambiar esta y, porque puede confundirlos. Esta está multiplicando, chicos, está multiplicando. Es decir, este es así, para que no sientan que es función de, que es parte del argumento de, ¿cómo se llama? De la función. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces, tengo coseno de x, perdón, déjenme ver, ya me mandó no sé hasta dónde. Ah, no, es que este no es. Perdón, chicos, perdón. Entonces, tengo coseno de x por y, que es lo que voy a poner acá. Lo voy a poner así. Más y cuadrada, ¿sí? Más h de x, ¿sí? Entonces, con esto vamos a ver, ¿no? Se eliminan estas partes, ¿sí? Las puedo eliminar. Y me va a quedar, ¿qué? Un g de y, que es igual a y cuadrada más h de x. Entonces, ¿qué pasa, no? Tengo y cuadrada más h de x. Entonces, esto me obliga a que este h de x que tengo acá no le quede más que ser una constante a fuerza. Porque g es una función de y. Y cuadrada, pues, depende de y. Y h de x no es posible que sea función de g de y. Por eso es que aquí ya de inmediato se ve que h de x tiene que ser igual a una constante. ¿Alguna duda hasta acá? Concluimos que g de y es igual a y cuadrada más la constante, chicos. ¿Duda con este resultado? ¿Cómo se encontró? Y le voy a poner acá 3. Lo voy a sustituir en 1, en la ecuación 1. Entonces vamos a poner sustituyendo, ¿verdad?
ecuación 3 en 1, tengo f de x, y igual a y coseno de x. Voy a sumar lo que es g de y, que en este caso es y cuadrada más c. Y esto es lo que me da el escalar. Esa es la función potencial. ¿Alguna duda de cómo se obtuvo, de cómo se encontró, chicos? ¿No? ¿Duda, chicos? No, profesora. ¿No? Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar con esta parte. Y espero que les haya quedado claro, ¿sí? El algoritmo, más que nada, de cómo encontrar lo que es el campo escalar, chicos. Ya tienen aquí una guía para hacer el ejercicio 73 y 74, ¿sí? Entonces, yo hasta aquí los dejo, chicos. Les comento, el día de mañana no voy a poder darles clase. Otra vez voy a estar con trámites en la escuela. Entonces, los estaría viendo el lunes. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesora. profe. ¿Sí? Por favor, dícenles a sus demás compañeros. Hay otra cosa. Por favor, chicos. Perdón. Ponerse a hacer los ejercicios de tarea, porque el lunes yo ya termino, pero aquí la idea, como yo les había dicho, en lugar de que yo empiece con la siguiente unidad, que es la parte de integración, ustedes, por favor, tómenlo como asesoría, aprovechen esos días que vamos a tener, pregunten cosas o temas que no les haya quedado claro o ejercicios que quisieran que resolvamos en clase. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, pues entonces los dejo. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta lunes, bye. Hasta luego, profesora. Hasta luego.